Elías, mientras tanto, se preparaba para empezar la preparatoria de élite a la que había sido admitido con beca. Ambos sabían que su historia era más que un romance. Era un pacto de resistencia. Las noches eran largas, los días duros, pero la risa compartida, el pan partido entre ambos, y las caminatas bajo la lluvia los mantenían vivos. Una tarde, en la cima del cerro donde se habían besado por primera vez, Isabella sacó una cajita. ¿Qué es eso? Una llave, dijo, entregándosela. Rente un cuartito. Es pequeño, pero tiene 2 colchones y agua caliente. Quiero que lo hagamos nuestro. ¿Nuestro? Sí, nuestro hogar. No importa si el mundo no lo aprueba. No importa si no hay lujos. Contigo, yo tengo todo. Elías no pudo hablar. Solo la besó con un temblor en las manos. 5. Cuando llega a la tormenta el cielo no siempre es claro. Una noche, mientras regresaban de trabajar, una camioneta negra los siguió. Eran hombres contratados por el padre de Isabella. Se acabó el juego, señorita, dijo uno, bajando con un portafolio en la mano. O firma este acuerdo, o vamos por él. Era un documento legal. Si Isabella renunciaba a su herencia y a su apellido, su padre la dejaría en paz. Pero también quedaría oficialmente muerta para su mundo. Si firmas eso, le dijo Elías, te borras para siempre. Si no lo firmo, te quitan todo lo que tenemos. Isabella no dudó. Firmó. Los hombres se fueron. Elías la abrazó. ¿Estás segura? Sí. Porque lo único que necesito, eres tú. 6. La promesa meses después, el pequeño departamento de renta fue decorado con flores de papel y luces de ferias. Los vecinos trajeron comida. La mamá de Elías lloró de emoción. Y bajo una lona improvisada, Elías e Isabella se juraron amor eterno. Sin jueces. Sin trajes caros. Solo con los ojos brillando y las manos temblorosas. ¿Aceptas caminar conmigo bajo este mismo cielo, todos los días de tu vida? Preguntó él. Sí, respondió Isabella. Aunque llueva, truene o nos falte todo, contigo lo tengo todo. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. A Contramundo 1. La realidad pesa, pero no aplasta. Amanecía con el chirrido de los tianguis instalándose en la calle y el bullicio de los primeros camiones. Elías ya estaba despierto. No porque el despertador sonara, sino porque su conciencia lo levantaba más temprano que el sol. Isabella seguía dormida, envuelta en la cobija de rayas que compartían. Tenía el rostro relajado, una mano bajo la mejilla y el cabello enredado, pero para Elías era la visión más hermosa del universo. Se quedó viéndola en silencio por un momento. Luego, tomó su mochila y salió a ganarse el pan. Su rutina no había cambiado. Escuela por la mañana, trabajo por la tarde, y estudio por la noche. Pero ahora, tenía una razón más poderosa que cualquier deuda o agotamiento. Ella. 2. La cocina de 2 corazones. Isabella también trabajaba. Aunque los libros eran su pasión, ahora los ordenaba en una biblioteca pública donde la trataban como una más, sin apellidos, sin preguntas. La encargada, doña Carmina, era una mujer mayor con alma de poeta. Te vi leer a Benedetti con lágrimas en los ojos, le dijo un día. Eso no se enseña. Se nace con ello. Isabella sonrió. Desde que había abandonado su mundo, pocas veces alguien la había visto realmente. Por las noches, cuando Elías regresaba, cocinaban juntos. A veces solo tenían arroz con huevo. A veces lentejas. Pero lo hacían como si fueran chefs de un restaurante francés. Esta es la receta secreta del amor, decía ella, echando una pizca de sal. Falta un ingrediente, decía él, robándole un beso. La vida no era fácil. Pero era suya. 3. Deudas y amenazas. Un mes después, las cosas comenzaron a oscurecerse. El arrendador del cuarto les avisó que debía subir la renta. La madre de Elías había recaído y requería medicinas costosas. Y uno de los tipos que firmó el acuerdo con Isabella volvió a aparecer cerca del trabajo de ella. Te están buscando, le advirtió doña Carmina. No te fíes, niña. Isabella no dijo nada. No quería preocupar a Elías. Pero cada día sentía más cerca el aliento de su padre. Él no aceptaba la derrota. Un día, al regresar a casa, encontró la puerta forzada. Nada faltaba. Nada robado. Solo una advertencia escrita con pintura negra en la pared. No puedes huir de lo que eres. Ella cayó de rodillas. Elías llegó minutos después. ¿Qué pasó? Isabella lo abrazó con fuerza. No importa. Si quieren pelear, lo haremos juntos. 4. La lucha por estudiar. Elías había sido admitido con beca en una preparatoria privada por su excelencia académica.
Pero el transporte, los materiales, y los horarios no le permitían trabajar igual. Empezó a dormir menos, a comer menos, a vivir menos. Isabella notó su mirada apagada y los moretones bajo sus ojos. No te estás cuidando, Eli, no puedo fallar, Isa. No ahora. Una noche, él se desmayó camino a casa. Cayó en mitad de la calle, entre el humo de los autos. Fue internado por desnutrición y agotamiento extremo. Isabella pasó la noche en la sala de espera del hospital, sentada en una silla dura, sin soltar su mochila ni cerrar los ojos. No me hagas esto, le murmuraba, con voz temblorosa. No me dejes en este mundo sin ti. Al amanecer, Elías abrió los ojos. ¿Te asusté? Mucho. Lo siento, prométeme que nunca más vas a ponerte en segundo lugar. Elías asintió. Te lo juro. 5. La tentación de volver mientras Elías se recuperaba, Isabella recibió una llamada anónima. Tu madre está enferma. Está sola. Colgó, temblando. El odio que sentía por su padre no borraba el amor que alguna vez tuvo por su madre. La duda la corroyó durante días. ¿Y si volvía solo por una visita? ¿Y si hablaba con ella a escondidas? Pero sabía lo que eso significaba. Abrir una puerta que no podría volver a cerrar. Le contó a Elías. Si decides ir, dijo él, no te detendré. Pero no olvides quién eres ahora. Isabella no respondió. Esa noche, escribió una carta. Al día siguiente, la envió por correo. No puedo verte. No porque no te ame, sino porque finalmente he aprendido a amarme a mí 6. El regreso de la música en medio de todo, hubo un día especial. En la colonia organizaron un festival de talentos. Elías, que alguna vez soñó con ser músico, sacó su vieja guitarra prestada. Isabella lo animó a presentarse. Toca como si no hubiera pasado nada. Como si solo quedáramos tú y yo. Y lo hizo. Cantó una canción compuesta para ella, en medio de la gente, entre luces rotas y aplausos sinceros. Al terminar, Isabella subió al escenario y lo besó frente a todos. Eres mi lugar en el mundo, dijo. Los vecinos aplaudieron. Algunos lloraron. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, bailaron. 7. El juramento ya no eran niños. Habían pasado hambre, miedo, noches sin dormir y días sin esperanza. Pero su amor no era el mismo del principio. Era más fuerte. Más sabio. Más real. En la cima del cerro donde todo comenzó, se miraron a los ojos y se tomaron de las manos. ¿Qué viene ahora? Preguntó Elías. Lo que construyamos juntos, respondió Isabella. ¿Y si el mundo no está listo? Entonces lo haremos a nuestra manera. Y bajo el mismo cielo, donde alguna vez soñaron con una vida diferente, se prometieron no rendirse jamás. Fin del capítulo 5. Capítulo 6. Cuando las raíces queman uno. Entre dos mundos Elías se recuperaba. Después del colapso, tuvo que reorganizar su vida. La beca seguía vigente, pero ahora contaba con el apoyo de un nuevo profesor, el licenciado Torres, quien había sido testigo del potencial de Elías desde que ingresó. No solo eres inteligente, muchacho, le dijo una tarde, mientras compartían un pan de dulce en el comedor escolar. Tienes hambre. No solo de comida, sino de trascender. Esas palabras se le quedaron grabadas. Por su parte, Isabella enfrentaba su propio caos. Había cortado lazos con su familia, sí, pero no con el apellido. El escándalo mediático de su fuga aún rondaba las redes sociales, y había quienes empezaban a reconocerla, incluso en el barrio. Un día, mientras caminaba con Elías hacia el mercado, un joven la miró con insistencia. Oye, ¿tú no eres la hija del senador Ramírez del Valle? Elías se tensó. Isabella solo sonrió. Te equivocas de persona. Pero no. No se equivocaba. Y lo sabían. En los días siguientes, aparecieron en redes vídeos, rumores, fotos antiguas. La historia de la niña rica fugitiva volvió a arder. 2. La sombra del escándalo. Elías empezó a notar cómo la gente la miraba distinto. Incluso en la escuela, algunos maestros murmuraban. Uno llegó a preguntarle. ¿No crees que estás jugando con fuego? Elías no respondió. Pero el rumor se hizo chisme, y el chisme se volvió un problema real. Una mañana, al llegar a su nuevo trabajo en una pequeña librería del centro, Isabella encontró un sobre sin remitente en el mostrador. Dentro había una fotografía vieja de ella, vestida de gala, al lado de su padre, y un mensaje escrito a mano. No importa cuánto corras. La raíz siempre quema 3. El trabajo de los sueños, y la pesadilla. Ese mismo mes, Elías recibió una oferta inesperada. Una pasantía en una editorial independiente.
Significaba un paso hacia su sueño de convertirse en escritora profesional. El problema era en Guadalajara. ¿3 meses? Preguntó Isabella, cuando él le dio la noticia. Sí, con posibilidad de quedarme más si todo sale bien. Eso es enorme, Eli. ¿Pero? ¿Y nosotros? Elías tragó saliva. Se abrazaron largo rato en silencio. Quiero que vayas, dijo Isabella, finalmente. ¿Y tú? Yo, te esperaré. Pero ambos sabían que no sería tan fácil. 4. La distancia no es solo kilómetros. Los días se volvieron raros sin él. Isabella seguía trabajando en la librería, ahora con horarios reducidos porque las ventas bajaban. La dueña, preocupada por el escándalo, le dijo. Yo te apoyo, pero esto nos está afectando, Isa. Quizás sea mejor que te tomes un tiempo. Isabella aceptó sin protestar. Pasaba las tardes leyendo cartas viejas de su madre, escuchando las notas de voz que Elías le enviaba desde Guadalajara, viendo los atardeceres desde el techo del cuarto que ahora le parecía demasiado grande sin él. Pero lo que más dolía, era la duda. ¿Y si el amor a distancia no sobrevivía? ¿Y si al volver, Elías ya no era el mismo? 5. Una noche, una caída, una llamada cambió todo. ¿Isabella Ramírez del Valle? Preguntó la voz al otro lado. Sí. ¿Quién habla? Soy del Hospital Juárez. Tenemos a su madre aquí. Ella insistió en que la llamáramos. Isabella sintió que el mundo se le venía encima. No había visto a su madre en meses, desde antes de huir. La había traicionado, sí, pero también la había protegido. Fue al hospital. La encontró pálida, con tubos y respiradores, pero aún lúcida. Sabía que vendrías, dijo, con una sonrisa apagada. Mamá, tu padre no sabe que estás aquí. Solo yo. Perdóname, hija, por no haberte defendido mejor. Y ahí, entre máquinas y lágrimas, se abrazaron como si el tiempo pudiera retroceder. 6. Reencuentro. Elías regresó sin previo aviso. La pasantía había terminado, y aunque le ofrecieron quedarse, él solo pensaba en volver. Llegó una noche lluviosa, empapado, con la guitarra a la espalda y una rosa marchita en la mano. ¿Isabella? Ella abrió la puerta. Se miraron como si no se hubieran visto en años. Pensé que no volverías, dijo ella. ¿Cómo no iba a volver si tú eres mi casa? Y se abrazaron. Lloraron. Se besaron. Y rieron. 7. Un paso más allá, nos falta algo, dijo Elías, una semana después. ¿El qué? Un hogar real. Propio. Nuestro. Con lo poco que habían ahorrado, rentaron un local viejo y pequeño cerca del metro. En un mes, lo transformaron en una librería café con una estantería hecha a mano y paredes pintadas de colores cálidos. Raíces Libres, la llamaron. Ahí, Isabella leía poesía en voz alta los jueves. Elías escribía novelas cortas los fines de semana. Vendían café, pan dulce y sueños usados. No eran ricos. No eran famosos. Pero por primera vez, eran completamente felices. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. Donde el amor se publica en voz alta. 1. Raíces Libres, Sueños Vivos. La pequeña librería Café Raíces Libres abrió un martes nublado, sin grandes expectativas, pero con el corazón rebosando esperanza. Aquel local, antiguo y con paredes desconchadas que Elías e Isabella habían reparado con sus propias manos, se convirtió en un refugio para los soñadores, para los marginados, para los que nunca habían tenido voz. En la primera semana, solo entraron 3 personas. Un hombre mayor buscando un libro de historia, una señora que quería dejar unos libros usados de recetas, y una niña que pedía permiso para leer sentada en el piso. 3 personas. Elías suspiró, mientras colocaba etiquetas hechas a mano en los estantes. 3 almas, Eli. Isabella le sonrió. Toda revolución comienza con una chispa pequeña. Y tenían razón. En menos de un mes, el boca en boca convirtió Raíces Libres en un rincón de resistencia cultural. Jóvenes escritores de barrios olvidados venían a leer sus textos en voz alta. Madres solteras encontraban espacio para estudiar mientras sus hijos hojeaban libros. Poetas urbanos grafiteaban sus versos en una pared habilitada para ello. Elías escribía cada noche en una libreta negra. Su novela iba tomando forma. Era la historia de un chico pobre que amaba sin miedo. Era, sin saberlo, su propia historia. 2. El regreso de un fantasma. Una tarde, mientras Isabella acomodaba libros en la sección de narrativa, un cliente nuevo entró. Vestía un traje gris claro, caro, con lentes oscuros a pesar del clima nublado. Ella lo reconoció al instante. Hola, hija. El mundo pareció detenerse.
¿Qué haces aquí? Vine a ver.